Buenos días, que Dios le bendiga en esta mañana que hemos llegado aquí. Les invito a que abran sus Biblias al Éxodo capítulo 20, estaremos ahí en unos momentos. Hemos llegado aquí al final de esta jornada a través de los 10 mandamientos que hemos estado repasando los últimos 11 meses, y como predico una vez al mes sobre un tema cada cuarto domingo, es el tercer domingo este mes, porque empieza el advenimiento la semana que viene. Yo he tenido mucho tiempo para poder pensar sobre los temas de cada mensaje, y he encontrado que como yo pienso en lo que está pasando a través de estos mandamientos ha cambiado. Yo no sé si ustedes se recuerdan, yo sé que yo tengo tanto tiempo para pensar en los mensajes y cómo se relacionan los mensajes uno al otro, pero espero que ha sido de beneficio para ustedes y su entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros como su gente, su pueblo, sabemos acerca de estos mandamientos. No voy a revisar todos los anteriores porque quiero tomar el tiempo para terminar el mensaje con el primer mandamiento que vamos a hablar hoy, pero siempre he tratado de dar un poco de recordatorio de qué es el propósito, por qué fue que empezamos esta jornada a través de estos mandamientos. Y para mí el enfoque de la serie ha sido tratar de mostrar cómo es que podemos nosotros como cristianos ahora en este lado de la resurrección, en este lado de la cruz, cómo es que nosotros podemos vivir los principios que se reflejan en los mandamientos. Porque yo sé que la ley, y muchas veces cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley como algo que está impuesto por encima de nuestras vidas, que nos va a tratar de poner atrás, que son como cadenas que tenemos que romper. Y la razón que pensamos así, o que pensábamos así, por lo menos que yo pensaba así, es porque yo no sabía cómo era que yo tenía que conectar la verdad, la revelación que Dios había dado a través de los mandamientos, ahora que estoy viviendo bajo la gracia de Dios. Y esa conexión no la tenía, no sabía cómo hacerla. Y lo que eso estaba haciendo es que me tenía como un resentimiento, es una palabra fuerte, pero es como me sentía que cuando yo estaba leyendo y tratando de entender lo que Dios estaba diciendo ahí, me sentía como que algo estaba mal, en que yo realmente no sabía cómo conectar estas realidades. Y empecé a como a resentir ese sentir. ¿Eso tiene sentido? Ese sentimiento que tenía. Pero lo que yo he encontrado es que cuando empezamos a ver los mandamientos que Dios nos dio a través de Moisés, cuando empezamos a verlas a través del lente de la gracia de Dios que se encuentra en la redención que tenemos en Cristo, podemos ver algo más profundo de lo que pensábamos anteriormente. Algo que realmente es una maravilla, que Dios ha podido poner estas verdades, estos principios en estos mandamientos. La cosa que yo quería tratar de decir a través de los mensajes es esto: que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no son enemigas a la gracia de Dios, que no son contrarias a la gracia de Dios. Sí hay que haber un cambio en cómo relacionamos con estas verdades, porque el tiempo y el contexto y la historia es diferente, pero la verdad es que lo que Dios dijo en ese tiempo, debe de haber manera en que podemos entenderlas en este tiempo. Así que lo que yo he tratado de enseñar o de describir es que la ley de Dios es la sabiduría de Dios, no solamente para ese tiempo y ese pueblo, pero para nosotros hoy. Que Dios está tratando, no está tratando de controlarnos, pero Él está tratando de conformarnos a la imagen de su Hijo. Así que hoy vamos a terminar esta jornada en los mandamientos, y vamos a hablar del primer mandamiento. El primer mandamiento. En todo esto que he tratado de hacer,
ha habido una pregunta que ha servido como el enfoque, como me ha ayudado a quedarme a donde yo creo que Dios quiere que nosotros estemos. Y es esta: ¿qué es que nosotros, como discípulos de Cristo, cómo es que nosotros podemos vivir esta ley en este día? ¿Cómo es que incorporamos la revelación de Dios de ese tiempo en nuestras vidas hoy? El desafío de hacer esto, de aprender la verdad contenida en esta revelación, es no caer en la trampa de tratar de vivir vidas legalistas, pero es tratar de vivir de medio o por medio de los principios que Dios nos da en toda su escritura, en toda la Biblia. Hay sabiduría de Dios y siempre debemos de buscar esa sabiduría para nuestras vidas. Así que después de pensar en los 10 mandamientos durante los últimos 11 meses, he descubierto que la forma en que pienso acerca de estas cosas ha cambiado. No porque estoy descubriendo algo nuevo, pero es nuevo en una manera de decir, pero es porque me sorprende lo mucho que Dios nos ha dado, que todavía no lo hemos entendido y apreciado completamente. Que en cada página de la Biblia, en cada cosa que Dios nos dice, hay todavía más que se puede aprender. Y el primer mandamiento no es solo un recordatorio de que solamente hay un solo Dios. Lo que yo he empezado a creer y quiero continuar de promover en mi vida y con ustedes es que el primer mandamiento es un remedio. Es un remedio a lo que está pasando en este mundo. Porque en el primer mandamiento se nos da una respuesta a una pregunta que no siempre podemos articular. Y que esa pregunta es esta. Bueno, yo la escribo así, la digo así. ¿Qué es lo único que Dios desea para su pueblo? ¿Qué es lo que Dios sinceramente quiere para cada uno de nosotros como sus hijos, que hemos sido redimidos por la sangre y el sacrificio de nuestro Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y cuando empecé a buscar y tratar de entender por qué fue que Dios empezó con esta revelación, empecé a ver algo diferente que en realidad nunca había visto ahí. Así que yo hoy haré todo lo posible para ofrecer algunas ideas sobre cómo es que podemos resolver esta pregunta. ¿Qué es lo único que Dios desea para su pueblo? Vamos a leer el mandamiento aquí en Éxodo 20. Vamos a leer los primeros 3 versículos ahí. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y no tendrás otros dioses delante de mí. Oremos. Señor, te pido en este momento que me ayudes a mí a articular todo lo que me has enseñado a través de estos mensajes de estos últimos 11 meses. Ayúdame a decirlo de una manera que sea sencilla para entender. Pero Señor, danos a todos nosotros que estamos aquí el deseo de ver quién tú eres y quién somos en relación a ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Una de las cosas que pasó esta semana cuando estaba estudiando es que me gusta tratar de entender el contexto, la historia de donde estaba pasando las cosas. Porque yo sé que Dios estaba trabajando, hablando, obrando con gente como nosotros. Y me gusta ponerme como en inglés se dice, en los shoes, en los zapatos de la gente que estaban ahí. Me gusta tratar de entender, si yo estuviera ahí, ¿qué yo sentiría? Y estoy leyendo y empiezo a notar que un detalle de la historia no realmente la recordaba como pensé que estaba en la Biblia. Y me ocurrió porque una de mis películas favoritas, creciendo, cuando estaba todavía joven,
era la película de los 10 mandamientos. ¿Cuántos de ustedes han visto esa? Los Ten Commandments. Es una película fabulosa. Me encanta, hasta este día me encanta verla. Pero es larga, es una de las primeras que era más de 3 horas. Un epic se llama en inglés. Y lo que encontré es que yo estaba recordando los eventos que se encuentran aquí por medio de lo que pasó en la película. Y no por lo que estaba aquí en la Biblia. ¿Por qué le digo eso? Porque en la película, cuando llegan al monte de Sinaí, están ahí, y lo que pasa es que tú ves la nube, el fuego, los relámpagos, y Moisés está arriba y viene Dios con el dedo de Dios representado por el fuego, escribiendo en las tablas ahí, y entonces él baja. Y yo siempre he pensado que Dios le habló a Moisés, le dio los mandamientos y él bajó y empezó a decirle a la gente lo que estaba pasando. Pero eso no es lo que pasó aquí. Y es, para mí, de vez en cuando yo me sorprendo porque no me recuerdo las cosas como están ahí. Por eso es que tenemos que leer constantemente lo que está pasando. Tenemos que recordar. Pero Moisés dijo aquí en Éxodo 20, el primer verso, dice: entonces Dios habló todas estas cosas diciendo. Dios no le habló a Moisés para que Moisés le diga lo que él había dicho al pueblo. Dios mismo habló. Pero ¿qué pasó? La gente, cuando vieron el espectáculo que estaba pasando, el fuego, la nube, el relámpago, el ruido, todo, se pusieron en pánico. Y le dijeron a Moisés: mira, Moisés, yo sé que tú tienes una buena relación con Dios, yo sé que esto no te molesta a ti, nos gustaría que si tú fueras allá arriba, tú hablas con Dios y tú nos dices lo que Él quiere que nosotros sabemos. Así que lo que pasó en la película no fue mal, es que una parte importante no ocurrió. Y la parte importante es que Dios mismo, Él mismo quería hablar con su gente primero. Pero cuando ellos empezaron a oír, cuando empezaron a experimentar lo que estaba pasando, no tenían la capacidad para recibir la presencia de Dios. Y la razón por la que esto es importante, por lo menos para mí, es que debemos tener cuidado de no sacar nuestro entendimiento de la palabra de Dios por medio de la boca de los hombres. Tenemos que entrar en nuestro propio estudio, nuestra propia lectura de la Biblia y pedirle a Dios: Dios, dime lo que realmente ocurrió en ese momento. Ayúdame a verte a ti en tu palabra como tú te quieres describir. Otra razón por la cual encuentro esto bien interesante es que muchas veces nosotros decimos, en una manera espiritual, queremos que Dios nos diga su voluntad para mi vida. Dios, dime lo que tú quieres que yo hagas. Y entonces Dios empieza a hablar, y cuando oímos su voz, hacemos lo mismo que hicieron la gente de Israel. Nos ponemos en pánico. No podemos soportar lo que Dios nos está diciendo y nos ponemos en pánico. Y no hay fuego, y no hay nube, y no hay relámpago. Pero sabemos, por esa voz callada en nuestro espíritu, lo que Dios quiere, y nos ponemos en pánico. Estos eventos sucedieron alrededor de la montaña. Ahí están, oyendo la voz de Dios, esperando lo que Dios quiere revelar, recordando todo lo que había pasado en los meses y años y los siglos anteriores, la esclavitud, el tiempo sin Dios, el tiempo esperando si Dios iba a cumplir la promesa que le había dado a Abraham y a José, pensando si iban a ser liberados de esta esclavitud. Y llega este hombre del desierto llega y les dice: tú, Dios, me ha enviado a mí
a liberarlos a ustedes. Y envía las plagas, y envía el fuego para guiarlos por la noche, y envía la nube para protegerlos del sol por el día, y abre el mar, y cierra el mar por encima de los ejércitos de Egipto. Y ahora están aquí, al pie de esta montaña, y Dios les empieza a hablar y se ponen en pánico. Pierden, se olvidan de todo lo que Dios le había dicho, había hecho, le había demostrado. Y ahora Dios les habla. Y la primera cosa que le dice es que yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa del servidumbre, y no tendrás otros dioses. Me gustaría hablarles sobre el tema que tenemos que celebrar la singularidad de Dios. Tenemos que celebrar la singularidad de Dios. El primer mandamiento es el primero que Dios le dice a su pueblo cuando está a punto de entrar en un pacto formal con ellos. Antes de este momento, Dios había hecho unos pactos con personas individuales, pero en el monte Sinaí, Dios hizo un pacto con todo un grupo de personas. Y este cambio requirió de ellos un replanteamiento de su comprensión del mundo, específicamente de su creador, de su Dios, pero también un cambio en cómo ellos se entendían a ellos mismos como partícipes en el pacto con Dios. Todo lo que el mundo había entendido sobre cómo Dios o los dioses se relacionaban con la gente estaba a cabo de cambiarse, porque ahora un Dios, el Dios verdadero, iba a hacer algo nuevo con gente en el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto es significante que nosotros entendamos? Yo creo que es significante y tenemos que entenderlo, porque cuando pensamos en el primer mandamiento, debemos darnos cuenta de que es el mandamiento que forma y da claridad a todo lo demás que Dios le dice a su pueblo. Si el primer mandamiento que Dios declara a su pueblo cuando están ahí juntos con Él para empezar el pacto nuevo que Él tiene con la gente de los hijos de Abraham, los hijos de Israel, si no entendemos este mandamiento, no vamos a entender ninguno de los otros. Así que lo que quiero hacer en el tiempo que me queda es darle tres consecuencias inherentes que se encuentran en este mandamiento de no tener otros dioses. Tres consecuencias que se encuentran aquí. La primera consecuencia del mandamiento de no tener otros dioses es que Dios no comparte su gloria con nadie ni con nada. La gente de Israel acaban de salir de 400 años bajo de una nación que tenían cientos dioses por lo menos, si no más. Y por 400 años ellos estaban debajo de la autoridad y la influencia de ese país. Y ahora el Dios de sus parientes ha llegado para liberarlos y les dice: todos aquellos dioses que se creían dioses no son nada comparado a mí. Miren lo que yo hice para sacarlos de allí. Recuérdense todo lo que les dije a través del tiempo que estábamos caminando hasta aquí. No se olviden quién yo soy. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y por eso les dice: yo soy tu Dios y yo soy el único Dios. Su poder mostrado en las plagas, su bondad mostrado en la nube por el día y el fuego por la noche, su amor mostrada en cómo Él derrota el ejército de Egipto por el mar,
Y ahora se encuentra su ley moral que va a ser la forma en que Él va a enseñar a su pueblo cómo vivir, no solamente con Él, pero con ellos mismos alrededor de las naciones que se van a encontrar. Dios ordena nuestra obediencia porque es lo menos, mejor dicho, es lo menos que podemos hacer para Él. Cuando vemos todo lo que Él hace, cuando vemos todo lo que Él ha hecho, tenemos que empezar a cambiar cómo nosotros nos relacionamos con Dios. No nos podemos olvidar de lo que Dios ya ha hecho. Nuestra historia con Dios tiene que tener un impacto en cómo nosotros vivimos en el futuro. Si estamos constantemente preocupados que Dios va a cambiar quién Él es, nunca vamos a poder vivir con Él como Él quiere. Así que cuando no celebramos la unicidad de Dios, cuando no celebramos que Él es el único Dios, lo que no vemos es que lo que Dios puede hacer y lo que Dios ha hecho y lo que hará no puede ser repetido ni replicado por nadie. Pero cuando empezamos a celebrar quién Él es, cuando empezamos a celebrar todo lo que ha hecho, todo lo que el mundo dice, todo lo que el mundo hace, realmente no nos va a impactar y cambiar nuestra dirección. Las plagas y la nube y el fuego de la noche, todo esto era una trampa para lo que Dios iba a decirle a su pueblo en la montaña. Era una preparación para llegarlos a este momento. Porque después de todo lo que habían visto, Dios estaba listo para dejarles saber lo que iba a hacer con ellos. ¿Y qué fue la respuesta? ¿Qué fue la respuesta de esa gente? Miedo, pánico y un regreso a aquello con lo que se sentían cómodos. Dios no comparte su gloria porque Dios no puede compartir su gloria. Si Dios es Dios, Él sabe más que nadie que no hay otros dioses. Y si ese Dios que ha demostrado su poder te dice a ti y me dice a mí, yo soy Dios, lo que debemos de hacer es creerle. Dios no le puede dar a otra persona lo que Él sabe le pertenece a Él por derecho. Así que la primera consecuencia del mandamiento de Dios, del primer mandamiento de Dios, es que nosotros no podemos tener otros dioses. Porque si empezamos a entretener otros dioses, estamos diciendo que hay otros dioses que pueden hacer lo que el único Dios puede hacer. Y estamos basando cómo vivimos creyendo en estos dioses falsos en una mentira. Por eso es que tenemos que celebrar la singularidad de Dios, porque eso nos mantiene enfocados en quién Él es y que no hay otro como Él. Pero la segunda consecuencia solidifica la insistencia de Dios en que su pueblo nunca entretenga a otros dioses. La segunda consecuencia inherente en el mandamiento de no tener otros dioses es que Dios no está ofreciendo una sugerencia sobre su singularidad. Dios no está ofreciendo una sugerencia sobre su singularidad. El primer mandamiento no es simplemente una declaración de fe. No es solamente una declaración de un concepto teológico. Él está declarando lo que es. Él está diciendo, yo soy el único Dios. No es una sugerencia que nosotros podemos considerar y salir con otra decisión
o respuesta al final. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. La razón que el contexto de cómo está pasando esta cosa es tan importante. Si no recordamos todo lo que pasó en la historia de Israel hasta ese momento, pensamos que Dios solamente está tratando de darle un apoyo a su gente. Quiero darle una opción de todas las opciones que están disponibles en el mundo. Pero la razón que habían plagas y fuego y relámpago es para demostrarle a la gente y al mundo y a todos aquellos que iban a leer esta historia, para decirles que no hay otro Dios. No hay nadie más como yo. Lo que esto significa es que si se puede hablar de dioses en una manera general, si hay dioses, la realidad es que no hay dioses, es que solamente hay un Dios. Cualquier cosa que pretende ser un Dios no es nada. El problema es que cualquier desviación de la creencia en un solo Dios es un paso o realmente un salto hasta la idolatría. Hay un Dios y Él ha hablado por medio de sus mandamientos, por medio de sus profetas. Y el escritor de la carta a los Hebreos nos dice ahora por medio de su Hijo. Cuando leemos la Biblia como si fuera un libro de sugerencias que podemos escoger y elegir lo que queremos, no solo estamos invitando la confusión en nuestras vidas, también estamos invitando el error. La Biblia no es un libro de sugerencias, es un libro de revelación, es un libro de ley, es un libro que tiene mandatos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si leemos la Biblia con un marker, tratando de, a mí no me gusta esta, la voy a quitar. Si leemos la Biblia así, somos peores, peores que demonios. Hasta los demonios no hacen eso. Por eso es que mienten. Saben la verdad y prefieren vivir fuera de la voluntad de Dios. No podemos hacer eso. Pero hay muchos en este día que creen que pueden decidir lo que es que Dios ha dicho. Y si ustedes se encuentran, déjame darle un consejo, si se encuentran con alguien así, díganle a Dios. No entretengan lo que dicen, porque esa gente van a llevar no solamente a ellos mismos, se van a llevar a cualquiera que lo sigan hasta el infierno. Dios habla. Dios habla. El Dios verdadero habla. Y lo primero que dice, la fundación de su revelación al mundo, es que no pierdas el tiempo tratando de encontrar un reemplazo para Él. No gastes tu vida tratando de buscar otro Dios que te dé lo que tú quieras. Sígueme a mí, dice Dios. Sígueme a mí, porque yo soy el único que sé lo que está pasando en este mundo. La primera consecuencia nos ayuda a entender que Dios no está interesado en compartir su gloria. Y la segunda consecuencia es que Dios no está considerando teorías alternativas de la realidad de quién es Él. Pero la tercera consecuencia puede ser la más importante y la más difícil de comprender. La tercera consecuencia inherente en los mandamientos, en este mandamiento de no tener otros dioses, es que si nos equivocamos en este mandamiento, no podemos saber nada más correctamente. El mandamiento de que Dios es el único Dios y de que la gente que le siguen a Él no deben tener otros dioses
es la fundación de toda verdad. La razón por la cual no podemos saber nada más si nos entendemos y nos evocamos de este mandamiento es que no podemos hacer nada bien cuando el que evita que el sistema vuela en pedazos está ausente o no existe. Si no hay un Dios verdadero, no hay fundamento para una ley moral. Pero si creemos en dioses falsos y seguimos detrás de dioses falsos, nosotros nos vamos a convertir en gente que reflejan el carácter de ese Dios. Anoche estaba hablando con el obispo y estaba reflexionando en que la gente que participaron en sacrificios de niños en los siglos anteriores no tenían ninguna cosa, no había nada que evitaban que ellos se sentían mal por lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque el Dios que estaban siguiendo requeriría ese sacrificio. Y si el Dios quiere ese sacrificio, si el Dios quiere esa sangre, yo voy a regocijarme en dársela. Pero el Dios de Israel, el Dios que envía a Jesucristo, no quiere la sangre de niños o de nadie, solamente quiere la sangre de su Hijo como sacrificio perfecto. Y cuando se derramó esa sangre, el llamado de cualquier otra sangre se fue también. El primer mandamiento es la realidad fundamental de todos los demás. Si no hay un Dios verdadero para mandar, para corregir o para castigar, entonces la base de una ley moral simplemente se evapora. La unicidad de Dios es el fundamento de todo lo que creemos como cristianos. Sin Dios no tenemos nada firme en nuestra vida. Sin Dios, si Dios no existe, no hay nada por la cual podemos confiar en este mundo. El primer mandamiento es un recordatorio de lo que está en juego. Dios podría haber comenzado con cualquier otra cosa en la lista. Pero cuando empezamos a pensar en por qué Dios escogió este mandamiento, empezamos a ver la sabiduría de Dios. Porque Dios eligió instruir a su pueblo sobre el hecho de que no hay nadie como Dios. No hay nadie como Dios. Y porque yo soy un Dios bueno y bondadoso, con carácter que nunca cambia, con visión que ve todo, nosotros podemos tener confianza en cómo vivimos frente a Él. La primera consecuencia nos proporciona la perspectiva que necesitamos para caminar con Dios. La segunda consecuencia nos recuerda que Dios no está negociando con nosotros de quién Él es. Y la tercera consecuencia es que sin Dios no tenemos el poder de infundir significado ni siquiera a nuestras propias vidas. El primer mandamiento es el primero que Dios quiere decirle a su pueblo al establecer su pacto con ellos. Y tenemos que entender lo mejor que podamos lo que esto significa. No basta con repetir las palabras y no encarnar la verdad que nos están transmitiendo. ¿Cómo es que debemos entender este mandamiento? ¿Cómo es que nosotros debemos de practicar esta realidad? Porque la forma en que vemos este mandamiento de Dios debe de cambiar cómo nosotros vivimos. Si Dios ha dicho algo, si Dios ha hablado,
entonces debemos hacer todo lo posible para crecer en nuestro entendimiento de esa idea o verdad en nuestras vidas. Yo pensé con varias preguntas, pero la pregunta principal fue esta: ¿qué es lo que Dios desea para su pueblo? ¿Qué es lo que Dios desea para ti y para mí? ¿Qué es lo que Dios desea? Y lo más que pienso en esta pregunta, más me convenzo de que el obispo nos ha estado ayudando a describir una verdad que conduce a todos los demás niveles de comprensión. Lo que Dios quiere, lo que Dios desea para nosotros como su pueblo, es que vivamos nuestras vidas plenamente conscientes de quién es Él, y que encontremos nuestra más profunda satisfacción al celebrar esa realidad. ¿Qué quiere decir? O como nos gusta decir aquí, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, es que vivamos vidas que le agraden a Dios y sean satisfactorias para nosotros. Y eso empieza cuando empezamos a donde empezó Dios, que Él es Dios y no hay otros dioses, y no debemos tener dioses delante de Él. Oremos. Señor, te damos gracias por quien tú eres. Tú eres el Dios que ha derrotado el pecado y nos has traído a la cruz para poder vivir en una manera que sea consistente con tu carácter. Señor, te pedimos que nos ayudes en este día, en este momento, a verte a ti como tú eres, un Dios fiel, bondadoso y lleno de gracia. Ayúdanos, Dios, a vivir vidas que realmente te agraden a ti y que nos traiga satisfacción en todo momento, viviendo en la luz de tu realidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.